gestionamos las emociones, cómo aprendemos a conocernos para encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Ese desafío de manejar emociones para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a estar reflexionando sobre un tema muy interesante. Por cierto que en tu casa te lo estás haciendo, te lo has hecho a esa pregunta, a esa consulta, que es el miedo. Vamos a estar hablando hoy sobre ese tema tan importante y trascendente para cada uno de nosotros. Muy bien, y para esto, por supuesto, le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal Modo Tarde a Marcela D'Ambrosio, quien es coach ontológica, especialista en mindfulness y que tiene un blog increíble que ya los vamos a invitar, por supuesto, a que se sumen. Live, Work and Job, donde, bueno, se van compartiendo diferentes ideas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hola, Marce? ¿Cómo estás? Hola, Marce, bienvenida. ¿Todo bien? Hola, equipo, hermoso. Siempre es muy lindo para mí este espacio con ustedes. Bueno, muchas gracias, Marce. Para nosotros también le damos la bienvenida, ¿viste, Ezequiel? Que se sumó. Hemos vuelto. Ay, Ezequiel, bienvenido. Qué hermosas las vacaciones, ¿o no, Lindas vacaciones, necesarias. Por cierto, ya estamos de vuelta, como si nada hubiese pasado. Mira. Viste, pasa, uno en un día ya enseguida ya se puso el switch enseguida. Y se acabó todo lo que pasaba. En ratito te toca a vos, Juli. Sí, también sí, hoy, sí. ¿no? Un día me queda. Lo está contando, te digo, ¿eh? Está tachando día por día. Sí, sí. Bueno, Sí, Marce. Perfecto. Bueno, chicos. ¿Qué hacemos con el miedo? Sí. Bueno, mira, qué emoción la del miedo. Qué importante hablar de las emociones. En nuestro encuentro de la semana pasada hablamos del enojo, y a diferencia del enojo, el enojo en general es bastante reactivo, Sí. Suele salir, es difícil controlarlo, conducirlo, llevarlo. Por el contrario, la diferencia principal del miedo, y por eso a veces es una emoción tan temida, es justamente porque en general nos paraliza. El enojo sale, justamente el conducirlo bien muchas veces es pausarlo, es ver cómo uno lo redirige de una mejor manera. En cambio, el miedo muchas veces nos paraliza, la mayoría de las veces. Entonces, qué importante es trabajar para poder gestionarlo de una mejor manera, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el miedo es una emoción primaria, ¿no? Yo vuelvo a repasar siempre porque me gusta reforzar los conceptos, ¿no? Entonces, las 6 emociones primarias son la tristeza, el miedo, el enojo, la alegría, el amor y la sorpresa, ¿no? Bien. Entonces, el miedo es una de esas emociones primarias y que a mí me gusta llamar maestras y no negativas, ¿no? Pero es en el que en general la gente se escapa. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Las emociones hay que transitarlas, pero ante todo registrarlas, reconocerlas. Ese es el primer... Hay 3 pasos que yo quiero dejar para lo que es la gestión de las emociones, que se repite en todas, ¿no? Para todas es lo mismo. La primera es reconocerla, saber que nos está pasando, que la estamos sintiendo, ¿no? E inclusive poder ponerle el nombre, ¿no? Poder discernir. Es miedo lo que estoy teniendo. Ese es el primer paso. Y el segundo es, ¿qué hago con esta emoción? Entonces, ahí viene lo que siempre digo, este kit de pauso, respiro, observo, ¿no? Es decir, transito la emoción. En general queremos evadirla, y lo que hay que hacer es transitarla. ¿Y qué significa transitarla? Ustedes, si tienen alguna duda o algo, párenme, No, vamos siguiendo atentamente. Está muy interesante. Ida y vuelta. Entonces, bueno, el primer paso es transitarla. ¿Cómo sería transitarla? Bueno, el primer paso es pausarme a respirar, a inhalar y a exhalar lento, bajo y profundo. La respiración se la llama diafragmática, que es una respiración baja, es la que se infla la panza. No es una respiración superficial que queda en el pecho. Esa respiración repetida una y otra vez lo que hace es calmarme. Es muy importante la calma y la serenidad cuando viene el miedo. Es fundamental. Entonces hay que respirar todas las veces que sea necesaria para poder calmarnos. Eso es lo primero que necesitamos hacer cuando el miedo viene. Transitar el miedo es, me pauso, respiro, lo observo. ¿Y qué es esto de observar?
el observar lo que vamos a ver en esa pausa. Por eso digo, lo más importante primero es pausarnos. Dejar de pensar, porque cuando viene el miedo en general lo que se es operan los pensamientos, que es justamente todo lo que hace que el miedo se acreciente y nos paralice. Entonces, pausarnos para calmarnos y desde esa calma poder ver luego con claridad qué pensamientos están operando en mí para poder conducirlos diferentes, para poder redirigirlos, ¿no? Entonces digo, primer paso del transitar la emoción es pausarme, respirar una y otra vez, inhalar y exhalar muy lento, muy profundo, y toda mi atención la llevo a la respiración. ¿Y por qué la llevo a la respiración? Para salir de los pensamientos. Con los pensamientos, si sigo ahí, el miedo cada vez se hace más grande. Sí. Entonces, qué importante es volver a la respiración, poner la atención ahí, para que venga la calma. Y luego, una vez calmado, puedo intentar ver otra vez qué es lo que me estoy diciendo. Porque lo que hay que trabajar justamente después es con las creencias, con esos pensamientos que vienen, con esas creencias que tengo frente a lo que me está pasando. Entonces, esto es clave, digo, ¿no? Porque el miedo justamente lo que hace es, a veces nos paraliza, a veces no nos paraliza. Por ejemplo, si estamos en un examen, que es lo más fácil a veces, o cuando uno está en una entrevista laboral o en alguna cuestión de trabajo muy importante, alguna reunión, en general lo que hace es disminuir nuestra performance, o sea, porque nos agarra la inseguridad, la falta de confianza. Entonces afecta realmente a nuestra afectividad personal el miedo, ¿no? Entonces, qué importante es ya saber y detectar cuando a ciertas situaciones que ya tenemos miedo para previamente trabajar sobre eso, ¿no? Y saber que en la respiración y en la atención plena a la respiración hay un gran recurso que ayuda a disminuir el miedo. Es un paso. Bien. Después hay que... Sí. Claro, ¿cómo trabajar luego con esas creencias, ¿no? Que nos llevan a esa situación indeseable, por supuesto? Totalmente. Y bueno, un poco lo que les decía, como para poder ir reforzando los conceptos, ¿no? Sí. Me gusta ir dejando claro. Digo, bueno, ok, miedo es una emoción primaria, una emoción maestra, de las que escapamos, pero es muy importante poder transitarla para trascenderla, para poder superarla, para poder crecer. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primero, reconocerla, reconocer qué me está pasando. Ponerle nombre, ¿qué es? Miedo, tristeza, enojo, ok. Segunda, transitarla. ¿Cómo la transito? Respirándola, el primer paso esencial. Y luego, para poder serenarnos y calmarlos, trabajar con nuestras creencias y pensamientos. Eso sería el tercer paso, que es la famosa que hablábamos el otro día en el encuentro, la canalización. ¿Cómo canalizo? ¿No? Entonces, por un lado, la canalización viene, que cada uno sabrá y encontrará, es poner el cuerpo en movimiento, es mover el cuerpo de alguna manera, sea cantando, bailando, sea lo que sea, canalizarla. Y por otro lado, hay que pensar, hay que estar atento a cómo está operando, qué me estoy diciendo, por qué me vienen esos pensamientos que me afloran el miedo, qué creencias tengo frente a eso. En un examen probablemente juega la inseguridad, la falta de confianza, las expectativas, lo que yo estoy esperando de ese examen, de esa entrevista laboral, de esa reunión. Entonces, qué importante es poder trabajar con esas creencias, con las expectativas que tengo de esa situación, ¿no? Es decir, a ver, el miedo es un capítulo enorme que va desde algo muy mínimo hasta algo muy, muy grande, ¿no? Como yo les contaba, mi miedo en el mar, que me ha pasado, que es algo que amo y me paralizó durante mucho tiempo, que pude volver a hacerlo. Y bueno, y el otro día tuve un episodio donde sin querer, contenta, nadando, me di cuenta que no podía volver y el guardavidas me miró, me hizo una seña como ¿estás bien? Y me vino otra vez todo el miedo y fue horrible, claro. Porque
Por eso digo que la gestión de las emociones no es tan sencillo, ¿no? Uno tiene los recursos, uno los ve, uno pasa por cosas, supera y a veces vienen vueltas para atrás, ¿no? Claro. Ante situaciones. Pero lo importante es todo el tiempo observarlo. Marcela. Porque no pierdo... Sí. En esta emoción maestra que decías que cómo definir el miedo, pensaba en aquel elemento interesante y necesario del miedo, visto como algo en algún aspecto hasta positivo, ¿no? Respecto a algunas actitudes en la vida. ¿Hay forma de calificarlo, el miedo bueno, el miedo malo, o el miedo es uno solo y hay que ver cómo uno lo canaliza y lo vive? Sí, mira, una de las cosas que trabajamos en la práctica de mindfulness justamente es el no juzgar. Porque el juzgar es una carga y ya lo hace pesar más. Digo, el miedo, si encima lo juzgamos, nos pesa más. Entonces, es miedo, lo estoy sintiendo. Y lo importante es qué hago con eso que estoy sintiendo. En vez de ponerle bueno o malo y categorizarlo, mejor es utilizar esa energía justamente para transitarlo. Lo primero, vuelvo a reforzar. Respiro, lo inhalo, lo exhalo, llevo toda mi atención a la respiración. ¿Para qué? Para salir de los pensamientos, que son los que no me están ayudando en ese momento. Entonces, una vez que logro la calma, recién ahí puedo operar efectivamente con mi mente, ¿no? Claro. Y todo un camino, chicos, no hay fórmulas con esto. En lo humano no hay fórmulas para nada. Es realmente artesanal el camino y es muy enorme todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Yo nunca podría decir que hay una fórmula, porque lo que a mí me lleva un año entero de transitar, de poder trascender un miedo, a otro le lleva 3 días. Claro. Claro. Y es tan personal, pero sí es muy necesario. La respiración es el gran recurso para la gestión de las emociones, Bien. porque nos da la calma que necesitamos para después poder ver cómo opera la mente. Para poder salir de esos el pensamientos, ¿no? Exactamente, y poder repensarnos, pensar distinto, operar distinto. Es decir, por ejemplo, si yo ya sé que en cada examen que yo voy me siento insegura, me pongo nerviosa y eso me hace un blanco en la cabeza, no me acuerdo de nada, bueno, yo tengo que trabajar sobre las expectativas de ese examen, sabiendo que tengo que ir respirando y meditando antes y estando en confianza, en tranquilidad. ¿Qué importa lo que va a pasar después? Bueno, soltar las expectativas, centrarme en el ahora. Bueno, hay muchas cosas para hacer, pero claramente es la tranquilidad y la calma para luego poder ser más efectivas en la operatividad de nuestra mente, es decir, en la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos decimos? Bueno, ok, entonces, ¿qué podemos decirnos de nuevo para poder ayudarnos a ese momento? Entonces, hay que trabajar en el cambio, ¿no? Básicamente. Y a veces estos medios tienen que ver con cuestiones tan íntimas, ¿no? Tan privadas, a veces tan enroscadas, que a veces ni siquiera podemos verlos claramente, ¿no? En ese sistema de creencias o en esos pensamientos o esas ideas que tienen que ver con esa situación concreta. Es un gran desafío, Marcela. Es un gran desafío y por eso es muy, muy hermosa mi profesión, el coaching ontológico, muchas veces que trabaja con la palabra, muchas veces ayuda a las personas a poder poner conciencia en lo que están diciendo para poder redefinirlo, repensarlo. Muchas veces no son conscientes y uno a través de las palabras o a veces a través de gestos corporales, uno puede ayudar al otro a darse cuenta de eso que, como vos decís, está muy arraigado en uno. Recordemos que somos generalmente la cultura adquirida por la educación del colegio, por la educación de nuestros padres y por las experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida. Y no somos conscientes. Entonces es muy importante llevar conciencia a cada cosa, ¿no? Poner un poco de luz sobre estas cosas, cuánto hay propio y cuánto no, cuánto hay adquirido, que fue por bullying de los chicos en la escuela, por bullying de maestros, por muchas cosas, por querer siempre. Los niños, de niños nos ha pasado que siempre queremos agradar, siempre necesitamos cariño. Entonces operamos y hacemos muchas cosas para poder convertirnos muchas veces en lo que no somos y nos sobreadaptamos. Muy bien. Qué linda reflexión, ¿eh? Nos dejas trabajando, Marce. Muy bien, me llevo tarea para las vacaciones, Marce. Marce, te voy a cerrar con una frase que dijo Antonio Gasalla hablando de los estrenos de teatro, diciendo:
cada vez A que ver. nos ponemos más grandes, más miedos le tenemos al día del estreno. Y me incluyo ahí como actor porque es literal, dice, pero si no tenemos ese miedo es como, porque sí, venir a actuar, no tiene gracia. No, seguro. Por eso digo que las emociones son el condimento de la vida humana. Entonces, digamos, y son todas necesarias. Entonces, Tal cual. lo que hay que aprender es a conducirlas, Claro. a ser buenos gestionándolas, Claro. porque vamos a convivir siempre con eso. Ujú. Y como vos decís, es siempre traes cosas muy interesantes y muy que vienen bien. Pero es verdad, a ver, el miedo realmente está en los seres humanos porque vino y nos ayudó en un momento primario de la vida a salvarnos de la muerte, porque nosotros las emociones eran para salvar, realmente vivíamos en una precariedad hablando de la evolución humana. Entonces las Tal cual. emociones estaban para salvarnos quizás del depredador. Entonces, bueno, hoy no estamos ya ahí y tenemos que aprender una evolución más de las emociones, a gestionar otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, es así como decís. Y entonces hay que poder aprender y no tenerles tanto del miedo, no tanto miedo. Tal cual. Así es. Bueno, Marce, muchísimas Gracias, Marce. gracias. Te Muy mandamos un amable. abrazo grandote y te vemos pronto. Nos encontramos Sí, pronto. sí, bueno, igualmente. Chicos, feliz fin de semana, felices vacaciones, Gracias. Juli. Bueno, gracias. Y recordamos que te pueden seguir entonces en tu Instagram, Live, Work and Joy. Joy. Enjoy, que ahí, bueno, van a estar encontrando, por supuesto, bueno, diferentes reflexiones. Ahí lo tenemos en pantalla para que puedan entonces, bueno, seguirla a Marcela con todos sus mensajes, sus propuestas, por supuesto, y todo su aprendizaje que nos propone permanentemente. Muchísimas gracias, Marce. Gracias, Marcela. Un gusto enorme. Muy hermoso equipo. Nos vemos Besitos pronto. para todos. Adiós. Saludos. Chau, chau. Chau.